Puede tomar su Biblia, por favor, y abrir el libro de Salmos, Salmo 65. Salmo 65. Y vamos a leer versículos 1 y 2. Fue empate. Salmo 65, 1 y 2. ¿Todos están ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, ayude que nuestros pensamientos sean dirigidos hacia usted, que nuestra meditación sea en usted, Señor, pero que tenga un propósito en nuestras meditaciones y pensamientos esta noche, que resulten, Señor, en dirigir nuestras oraciones hacia usted también, Señor. Que lo que escuchamos o lo que pensamos y meditamos esta noche, Señor, nos recuerde de la grandeza de su presencia, de su ser, de su gloria, y que usted es digno de acercarnos para pedir, hablar, comunicar, conversar, y solamente estar en su presencia. Usted es digno de toda alabanza, toda oración. Y Señor, ayúdenos a recordar ese hecho, y que usted sea grande en nuestros ojos, en nuestro corazón, y que se demuestre con nuestras peticiones. Le pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Creo que es necesario recordar la grandeza de Dios seguido, pensar en Él, meditar en Él, en todos sus atributos, sus cualidades. Creo que no lo hacemos suficiente, y por eso es que muchas veces nuestras oraciones y peticiones son pequeñas, porque olvidamos lo grande que es nuestro Dios. Y la realidad es que nuestras oraciones deben reflejar cómo vemos a Dios, así que nuestras oraciones deben ser grandes oraciones, porque tenemos un gran Dios, ¿verdad? Que deben ser peticiones que en nuestra carne en realidad pensamos, esto es imposible, pero debemos de presentar lo imposible a nuestro Dios, porque debemos recordar que Él es el único que puede hacer lo imposible, y es importante que estemos recordando sus atributos, porque eso nos recuerda y nos debe impulsar a acercarnos en oración a Él y decir: Señor, honestamente mi carne no puede creer que esto es posible, pero Señor, yo sé que usted puede hacer lo imposible, y debemos responder en oración, pero con oraciones grandes, increíbles, imposibles, que no nos atreveríamos a acercarnos a ninguna otra persona para presentar esta petición, porque sabríamos que nadie más puede aún ni comenzar a contestar estas peticiones. Así que Dios nos ayude esta noche a meditar en su grandeza y meditar en sus atributos, con el fin de responder en oración, y que seamos personas que responden más seguido a la oración. Hermanos, es tan fácil no ver la oración tan necesario cuando en nuestra imaginación y fantasías pensamos que todo va bien. La realidad es que necesitamos que estar conectados al Señor en la oración, a través de la oración, día tras día, momento tras momento, porque en realidad hay cosas, ¿verdad?, que espiritualmente están sucediendo muchas veces que no vemos y que no nos damos cuenta, por el hecho que son asuntos espirituales, y que nomás porque no se ve la necesidad delante de nuestros ojos de una manera superficial o visible, no quiere decir que algo no está sucediendo en los corazones de nuestros seres queridos y aún en nosotros. Es que es tan importante que seamos personas de oración, para que Dios trate con lo invisible, para que Dios trate con lo que es espiritual, y se asegure hacer lo que nosotros no podemos hacer, y para que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando Él conoce de necesidades. E incluso dice la palabra de Dios que Cristo está a la diestra del Padre, orando por nosotros, intercediendo por nosotros en este momento, ¿verdad? Que es su ministerio, para orar de cosas que nosotros ni podemos imaginar. Es tan importante que nos acerquemos a su trono de gracia
todos los días, cada momento, porque hay mayor necesidad que lo que aún nosotros reconocemos. Nadie entra en el pecado, nadie comienza una vida de pecado de un día al otro, de un momento al otro. Es un proceso gradual, que eso implica o nos hace entender, recordar de que algo estaba sucediendo días, meses, años antes que lo que podíamos verlo. Y por nosotros muchas veces, por seguir dormidos espiritualmente, ¿verdad? No nos acercamos a orar porque pensamos que todo va bien, sin darnos cuenta que algo estaba sucediendo bajo esa superficie. Necesitamos orar. Necesitamos orar porque la palabra de Dios dice que los días son malos, no son buenos. Y necesitamos que aprovechar el tiempo en oración, dejando y entregando todos nuestros seres queridos, todas nuestras necesidades, todos nuestros asuntos de la vida a Él, para que Él trate con ellos de acuerdo a como sea su voluntad y para que nosotros seamos capacitados y equipados para poder tratar y confrontar con los asuntos de la vida y para estar listos, ¿verdad? Preparados cuando venga la lucha, la batalla, la guerra, ¿verdad? Y no nos encuentre dormidos. Necesitamos orar. No tenemos y no debemos esperarnos hasta que todo se está deshaciendo, porque entonces nos va a encontrar no preparados. Necesitamos orar. Así que esta noche vamos a hablar acerca de cómo sabemos que tenemos, o más bien, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Y vamos a hablar de nuestro Dios y todo lo que es nuestro Dios, y que con saber estos, o recordar más bien estos atributos de Dios, nos debe de impulsar a orar. Y por eso debemos orar, por quién es Él, ¿verdad? Y espero que nos motive, nos anime a acercarnos más seguido, sabiendo que hay más bajo su control que lo que nos recordamos, ¿verdad? Porque lamentablemente muchas veces inconscientemente podemos llegar a la conclusión de que aún esto es muy grande para nuestro Dios. No lo diríamos, pero lo demostramos por no acercarnos, por no orar. En lugar de orar nos angustiamos, nos afligimos. Ahora yo entiendo que naturalmente como seres humanos es nuestro primer respuesta o impulso, pero en realidad a largo plazo debemos de llegar al momento donde comenzamos a ver las cosas como son y recordar que no, Dios sí puede tener esto bajo control y Dios sí puede responder como es necesario, y que esto no es más grande que mi Dios. No, mi Dios es más grande que esta cosa, este asunto. Así que nos recuerde lo grande que es nuestro Dios para poder responder, para querer responder en oración y dejárselo a sus manos para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Así que, ¿por qué debemos orar a nuestro Dios? Número uno, porque tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Eso es lo que nos separa de otros, ¿verdad? De los otros creyentes de otros dioses. Ellos no tienen ningún problema confiando en un ídolo, en una figura que está muerta. Nuestro Dios nos recuerda en Salmo 115, versículo 4 a 9, dice esto: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Tenemos un Dios vivo. Nos recuerda la historia de Elías, cuando él estaba delante de los 400 profetas y desafió a los profetas de, a ver, tú ora a tu Baal, a ver si te responde. Y les dio la oportunidad a que le rogaran y que le oraran. Y luego llegó el momento que que él se presentó al Señor, y él preparó todo para que físicamente o a la vista uno diría, le está haciendo la obra imposible a su Dios para que Él responda. Él él preparó, dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña.
Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Y es interesante que él le pidió que llenaran 4 cántaros de agua cuando había sequía. Y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo te he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Por qué? Porque oramos a un Dios vivo. Él escucha, Él responde a lo que le presentamos. Y porque tenemos un Dios que es no solamente vivo, es omnisciente, lo sabe todo y no hay límite a su conocimiento. Él sabe cuando alguien le clama. Jeremías 33:3 dice, Él nos está clamando, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos está pidiendo, no nos está diciendo nomás si vives en esta área del mundo, o si solamente te encuentras en el templo, o si solamente es de día, o si solamente es entre estas horas. Y no nos dice, ¿verdad?, que cuando sea en esta temporada. No nos dice: clama a mí. No es específico acerca de cuándo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo, Él es omnisciente, y Él escucha el clamor de cualquier persona en cualquier lugar, a cualquier hora. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él sabe cuando alguien le clama. Eso nos debe dar seguridad, nos debe dar paz, de que puedo acercarme a mi Dios en cualquier lugar que me encuentre. Él sabe cuando le clamamos. Él sabe con qué corazón estamos orando. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice: clama a mí y yo te responderé. Pero mira, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que tenemos que confiar que Él está allí, que Él está escuchando. Él es vivo y Él me escucha mi clamor, y por eso yo puedo acercarme, porque Él sabe con qué corazón me estoy acercando. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso debemos orar. Él es vivo, porque Él nos escucha y porque Él sabe con qué corazón estamos orando. Si creemos que Él está allí, Él sabe por qué cosas oramos, Él sabe dónde oramos y sabe por qué oramos. Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que la gente va a poder ver, ¿verdad?, lo que tú has estado orando sin que ellos sepan que tú habías estado orando por eso, porque lo va a ver en tu vida. Van a estar viendo lo que tú habías estado pidiendo todo ese tiempo. Pero Dios ya lo sabía. Dios, cuando tú entras en tu aposento, Él te ve. Y cuando tú oras, ¿verdad?, sin hipocresía, Él sabe con qué corazón lo estás haciendo. Y cuando tú estás pidiendo, Él sabe lo que estás pidiendo. Y por eso que lo que tú oras en secreto, Él te va a recompensar en público. Porque tenemos un Dios vivo. Y Él escucha. Y Él sabe lo que estamos pidiendo y con qué corazón lo estamos pidiendo. Pero porque Dios no solamente es omnisciente, Dios también es omnipotente, y todo está bajo su control. Esto es maravilloso para pensar y meditar en realidad de qué tanto tiene bajo su control y qué está dentro de la capacidad de mi Dios para responder a mis oraciones. Eso es increíble. Fíjese, pónganse a pensar que aún la lluvia está bajo su control. Él controla el clima. Todo si es necesario, para contestar mi oración. Génesis 7:4 dice: porque pasados aún 7 días, aquí le está hablando a Noé, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Yo haré llover.
Podemos leer eso y nomás seguir leyendo, pero pónganse a pensar. Dice, Él hará llover. Acuérdese, en aquel entonces ni existía la lluvia, no había llovido, jamás. Él dijo, aquí va a comenzar, a mi orden. Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, no menos, no más. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Fíjese Éxodo 9:18. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Aquí, cuando Moisés estaba tratando con Faraón, dice, a estas horas yo haré llover granizo muy pesado. El clima está bajo su control. La lluvia está bajo su control. Y si es necesario, Él hará caer o cambiar lo necesario para contestar nuestra oración. Eso es increíble. Puedes pensar, si Él es omnipotente, entonces Él determina la cosecha. Entonces, para poder controlar la cosecha, tiene que controlar el sol, los insectos, la humedad, la semilla. No solamente una cosa, todas estas cosas que trabajan juntos, Él lo está controlando. Levítico 26:3 y 4. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto, haciendo entender que Él va a detener los insectos, Él va a detener cualquier malicia para que pueda dar fruto a su tiempo la cosecha. Él determina la cosecha. Él controla el sol, los insectos, la humedad, la semilla. Si Él contesta la oración por la salud, entonces cuando oramos por la salud de alguien o aún por nuestro, entonces Él es consciente de las células de la sangre, cada nervio, cada aspecto del cuerpo humano. Isaías 38, 1-3. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable ante tus ojos. Y oró Ezequías con gran lloro. ¿Y sabe cómo respondió el Señor? Le agregó 15 años más. Le dio vida. ¿Por qué? Porque todo está bajo su control. Colosenses 1:16-17 recalca lo mismo. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo que quiere decir es que todas las cosas Él lo está permitiendo existir. Que Él está permitiendo que cada célula camine cuando está caminando. Y si Él quiere darle un alto ya a la célula, aún cualquier corazón, Él lo puede impedir, lo puede detener, decir ya hasta aquí, ya no va a seguir. Todas las cosas en Él subsisten, tienen su existencia. Él lo está permitiendo, y cuando no lo quiere permitir, ya no se permite. Todas las cosas en Él subsisten. Él es omnipotente, todopoderoso, y a Él estamos rogando. Cuando nos acercamos a clamarle, a Él estamos orando, el que tiene todo bajo su control. Hay que no olvidar ese hecho. Todo está bajo su control. Entonces, si oramos por que alguien sea salvo, entonces es entender que Él influye, no controla, Él influye las almas, conciencias y voluntades de personas. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Hechos 9:3, cuando en la conversión de Pablo dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor?
Le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón estaba haciendo la comparación de que como un animal de ganado. Y él estaba por mucho tiempo ya, lo había estado tratando de picar o hacer entender que vas por mal camino, pero él seguía resistiendo, dando cosas contra el aguijón, que resistía a lo que Dios le estaba tratando de hacer entender. Vete por este camino, y resistía, pero Dios había estado trabajando con su corazón. Entonces, si oramos por el corazón de alguien, tenemos que entender que Él influye y Él puede usar todo lo que está a su alcance: clima, vehículos, todas las circunstancias, para dirigir y guiar el corazón de alguien. Y la persona responde de acuerdo a cómo quiere responder, ¿verdad? Pero todo Él puede influir. Así que por eso debemos de orar a Él. Si Él contestó la oración de Josué de detener el sol, entonces Dios controla todo el universo. Josué 10:12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dice que el sol se detuvo y la luna se paró. Ese es el Dios a quien oramos. Ese es el Dios a quien servimos. Él es un Dios que contesta la oración. Él tiene poder infinito, poder sin límite. Ahora, ¿por qué debemos orar? Porque tenemos un Dios que posee toda sabiduría. Toda sabiduría. Salmo 65, versículo 9. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre las pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Que Dios en su sabiduría riega aún la naturaleza y lo hace todo de acuerdo a su necesidad y se encarga de todo el mundo a la vez. Salmo 104, versículo 14 dice: Él hace producir el heno para las bestias. Pónganse a pensar todo lo que se lleva a cabo y todo de lo que se encarga el Señor. Y luego nosotros tenemos, ¿verdad?, la arrogancia de decir: Señor, es que esto no debería de haber sucedido. Es que esto no debe ser así. Cuando nos dice la palabra de Dios que Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El Dios que hizo a los animales también hizo los alimentos para ellos. El Dios quien hizo las plantas causa a la lluvia que caiga sobre ellas y el sol que resplandezca sobre ellas. El Dios que hizo las abejas hizo las flores para las abejas. Para cada cosa que vive hay un lugar, hay un alimento, una protección, una provisión que viene del infinito Dios. Esto nos muestra que donde hay necesidad, Dios lo quiere suplir. Donde hay hambre, Dios lo quiere satisfacer. Hay falta de madera, ¿verdad? Porque el hombre se da cuenta que se puede quemar la madera para calentarse. Y llega el momento que comienza a haber escasez de madera. El hombre descubre que la tierra está llena de carbón.
y que Dios ha puesto allí el carbón para el uso del hombre. Luego el hombre inventa el motor que necesita combustible. El hombre descubre que hay petróleo en la tierra. Cuando el hombre necesitaba hierro para hacer herramienta, el hombre descubre que Dios ya lo había anticipado y puso el hierro en las piedras. Cuando el hierro ahora se necesita que fortalecer, porque el hombre se da cuenta, ¿verdad?, que se comienza a debilitar. El hombre descubre que Dios ya lo había anticipado, puso otros metales en la tierra y piedras, cobre, aluminio, zinc, oro y plomo, para la necesidad del hombre. La tierra compruebe que Dios ama al hombre y lo quiere bendecir y desea proveer para cada necesidad del hombre. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios cuida de nosotros y nos pide: clama a mí. Fíjese, sabiendo que tiene todo a su alcance, nomás tiene que extender la mano, aún y tiene que extender la mano y nos puede dar lo que necesitamos, y aún nos tiene que rogar: clama a mí, clama a mí. ¿Por qué nos tiene que rogar para hacer algo que debemos nosotros llegar a la conclusión naturalmente que no hay nada imposible para nuestro Dios? Entonces, si Dios es un Dios que oye y contesta la oración, debemos de orar. La oración es nuestro mayor deber. Dios nunca nos mandó a cantar sin cesar. Nunca nos mandó a predicar sin cesar, ni dar sin cesar, ni trabajar sin cesar, ni bailar sin cesar, ni dormir sin cesar, ni sentar sin cesar. Pero sí nos mandó a hacer algo sin cesar. Eso es que orar sin cesar. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que creerlo, y por nuestra falta de fe no lo hacemos. ¿Por qué debemos orar? Porque tenemos un Dios de infinito amor y misericordia. Ninguno de nosotros merecemos que nuestras oraciones sean contestadas. Solo merecemos condenación, abandono y juicio. Pero Dios ama al pecador. Su misericordia es sin límite. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Efesios 2:4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Isaías 59:1: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división. ¿Y cuál iniquidad? Sobre todo la iniquidad del pecado de no orar. Ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero en realidad muchas veces ni tiene que tapar y ocultar su oído, porque no oramos. No oramos. Tenemos un gran Dios a nuestra disposición, disponible a nosotros, que nos quiere responder: clama a mí, clama a mí. Y estamos muy cansados, porque vemos las aguas tranquilas, decimos: no hay necesidad hoy. Salmo 66:18 dice esto: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no habría escuchado. Lo que está diciendo es que si solamente vemos a nuestra iniquidad y no nos arrepentimos de Él no nos va a escuchar. Si no nos arrepentimos y decimos: Señor, perdóname, porque no estoy viviendo en santidad, pero también porque no estoy orando, ¿cómo nos va a escuchar? ¿Cómo va a escuchar algo que nunca se expresa? Algo que nunca se dice. Que Dios nos ayude esta noche a recordar estos grandes atributos de nuestro Señor, lo grande que es nuestro Dios, y que nos impulse, nos motive a orar, sabiendo que Él está dispuesto a usar todo
toda su creación a favor de la corona de su creación, el ser humano. Y aún más que eso, el pueblo redimido, que es su iglesia. Que seamos un pueblo que ora, porque tenemos un Dios grande. Vamos a orar.